Bueno, en este video vamos a resolver la ecuación diferencial de variables separables, la derivada de y respecto a x igual a x dividido y. Es un ejercicio tomado del libro Cálculo de una variable del autor Stuart, séptima edición. Vamos a resolverlo y vamos a mostrar las gráficas de las soluciones, la gráfica de la solución y además el campo de direcciones. Entonces vamos a separar las variables. Entonces esta y que está dividiendo la voy a pasar a multiplicar. Entonces va a quedar y por dy igual a x por dx. Luego buscamos la antiderivada. Es un ejercicio sencillo. Luego la antiderivada de y es y a la 2 sobre 2 más una constante. Y la antiderivada de x es x a la 2 sobre 2 más una constante. Por ejemplo, si uno multiplicara esto por 2, va a quedar y cuadrado igual a x cuadrado más 2 veces c. Este 2 veces c lo puedo llamar c1 y finalmente tendríamos y cuadrado igual a x a la 2 más c1. Entonces, las soluciones son de esta forma. Veamos que estos son hipérbolas. Entonces observen que esto es y a la 2 menos x cuadrado igual a c1. Y a la 2 menos x cuadrado igual a c1. Listo. Entonces veamos cómo son las gráficas de la solución. Entonces x sobre y. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces observen que aquí tengo la gráfica de y cuadrado igual a x cuadrado más c, que es lo mismo que hacer y cuadrado menos x cuadrado igual c. Y aquí el campo direccional. Observen que en la medida en que voy cambiando el parámetro, aquí son hipérbolas. Observen que para valores de c que sean positivos, las hipérbolas abren en el sentido del eje y. Y cuando tomo valores de c que son negativos, las hipérbolas abren en el sentido del eje x. Eso se puede visualizar aquí. Vean que y cuadrado menos x cuadrado igual a c1 es lo mismo que tener y cuadrado menos x cuadrado sobre c1 es igual a 1. Entonces, si c1 es positivo, si c1 es mayor que 0, observen que este término, todo esto es positivo, y este de aquí sería negativo. Entonces, serían hipérbolas que abren de esta forma. Trazo las dos asíntotas oblicuas, y estas son hipérbolas que abren en el sentido del eje y. Cuando la constante es positiva. Esto se puede ver aquí así, y cuadrado sobre la raíz de c1 todo al cuadrado, menos x cuadrado sobre la raíz de c1 todo al cuadrado igual a 1. Con eso puede uno ver que este punto de acá es menos raíz de c1, y este punto de aquí es raíz de c1, y en y también, o sea, esto es un cuadrado, y en y este punto acá también es raíz de c1, y aquí es menos raíz de c1. Entonces ya tengo que es una hipérbola que tiene un cuadrado como centro y las dos asíntotas, y ahí la marco. Si c1 es positivo no hay problema, porque es fácil ver que las hipérbolas abren en el sentido del eje y. Si c1 es negativo, voy a volver a escribir esto. y2 sobre c1 menos x2 sobre c1 igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando c1 es menor que 0? Cuando c1 es negativo. Por ejemplo, que c1 fuera menos 4. Para ilustrar mejor, si c1 es igual a menos 4, observen que esto quedaría y cuadrado sobre menos 4 menos x cuadrado sobre menos 4 igual a 1. Este quedó positivo. Entonces, reorganizando va a quedar x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Esa gráfica, para hacerla, uno grafica este cuadrado, que aquí es menos 2, aquí es 2, aquí es menos 2, aquí es 2, perdón, y aquí de aquí es menos 2. Traza uno las dos diagonales del cuadrado, que son las asíntotas oblicuas las asíntotas de la hipérbola, y luego uno se grafica la hipérbola. Como este término es positivo, pues uno puede visualizar que esta hipérbola abre en x. Ese es el caso cuando la constante es negativa. Observen que la constante c1 se puede escribir, o más bien menos 4, se puede escribir como menos el valor absoluto de menos 4.
Entonces uno puede ver que si C1 es negativo, entonces C1 se puede escribir como menos el valor absoluto de C1. Esto de aquí le permite a uno hacer lo siguiente. Quiero que visualicen cómo quedaría el caso general para mostrar que cuando C1 es negativo son hipérbolas que abren en el sentido del eje X. Entonces tenemos y sub 2 sobre C1, pero ahora C1 lo voy a escribir como menos el valor absoluto de C1. Recuerden que si C1 es negativo, entonces esto funciona bien. Si fuera menos 4, sería menos el valor absoluto de menos 4, el valor absoluto de menos 4 es 4 y con este menos queda menos 4. Y aquí menos x cuadrado sobre C1, pero C1 es menos el valor absoluto de C1 igual a 1. Entonces vuelvo y hago lo que estoy haciendo en este paso. Entonces estos dos dan más, entonces sería x cuadrado sobre el valor absoluto de C1 menos y cuadrado sobre el valor absoluto de C1, esto es positivo, igual a 1. Y aquí ya puedo visualizar que eso es x cuadrado sobre la raíz cuadrada de C1 en valor absoluto, todo al cuadrado, menos y cuadrado sobre la raíz cuadrada de C1, todo al cuadrado, igual a 1. Entonces aquí ya uno, si uno quiere hacer la gráfica, uno traza aquí, por este término, en X, uno escribe aquí menos raíz de C1 en valor absoluto. Recuerden que C1 es negativo. Aquí raíz del valor absoluto de C1. Y aquí lo mismo. Entonces tengo el cuadrado, trazo las dos diagonales, que son las asíntotas de la hipérbola. Y luego, ahora sí hago la gráfica de la hipérbola. La hipérbola, como este término es X, que es el que es positivo, entonces abre en X. Eso es el caso general. Entonces de esa forma queda bien abordado y como siendo un poquito más rigurosos en la gráfica. Entonces observen cómo quedó la gráfica. Ya sabemos que en este caso la hipérbola se abren en X, el C es negativo, que fue el caso que acabamos de hacer. Y cuando el C es positivo, las hipérbolas se abren en Y. Voy a parar ahí.